Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Esta vez estamos haciendo el programa José Noé Mercado. ¿Cómo estás, José Noé? Hola, ¿cómo estás, Fausto? Nuevamente muy contento de estar contigo y con todos los que nos están viendo. Y en esta ocasión para hablarles de un tema bastante lúgubre, ¿no? Exactamente, vamos a platicar acerca de la serie de Alienist y de otras series de asesinos seriales. ¿Cómo ves? No, pues interesantísimo porque justamente la mente del asesino y particularmente la del asesino serial siempre ha sido como un factor de estudio, de fascinación, de encanto, no solamente para el espectador, para los lectores, sino también para la propia ciencia, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, The Alienist, pues pone como unos ladrillos para pensar a construir todo lo que tiene que ver con la ciencia forense. Exacto, The Alienist es el pretexto para hablar de asesinos seriales, porque es de las últimas series de asesinos seriales que salió. La de Aquarius no la he visto, que es de Charles Manson. Bueno, es de un agente encubierto que trata de resolver un caso de una chica desaparecida y que está en la secta de Charles Manson. Pero The Alienist, la verdad es que está excelente y además está nominada para los Emmy. Sí, aunque muchos se quejaban de que solamente está nominada en un premio, en una Sí, categoría, siendo que, bueno, pues también podría haber incursionado gracias a las grandes actuaciones que tiene en su elenco principal. exactamente. The Alienist es una serie que partió de un par de libros que fueron escritos por... Caleb Carr, Exactamente, muy bien, José, no, perfecto. hice la tarea. Exacto, sí, es que aquí tengo mis apuntes que están... Son muchas cosas de las que quería hablar el día de hoy, pero bueno, Caleb Carr es el creador del personaje de Laszlo Chrysler, que es un alienista. ¿Qué es un alienista? Es un psicólogo de aquella época que se especializa en casos, en patologías, ¿no? Era una época en el siglo XIX en la que se pensaba que cualquier patología, digamos una esquizofrenia. Enfermedades mentales. Exacto, que cualquier enfermedad mental pues tenía que ver con alguna posición demoníaca y todo. Entonces, la psiquiatría de la época empiezan a decir, ok, no, o sea, la persona está alienada, es decir, está alienada de su propio ser, pero es una enfermedad mental y no es un demonio que anda ahí metido. Entonces empiezan a hacer los primeros estudios con respecto a las enfermedades mentales. Y a esta persona, a este personaje, a Laszlo, le toca pues varios asesinos seriales, digamos, en la serie de novelas. Bueno, son dos novelas y Sí. no son muchos asesinos seriales, pero es un par por ahí con los que él empieza a tener contacto y está muy preocupado, pero también está muy interesado en descubrir qué hay en la mente de estos sujetos. Así es, y de hecho lo interesante inicia justamente por la época en la que está ubicada tanto la novela como también la serie, que es en el año de 1896 y que en efecto pues todavía no se tenía todo lo que hoy en día sabemos acerca de los asesinos seriales y de todos los psicópatas, sociópatas, todos los personajes que hasta cierto punto han nutrido toda esta serie negra, digamos, tanto en la literatura como en el cine, como en los videojuegos, en muchos ámbitos. Entonces, eso es lo que verdaderamente llega a ser mucho más atractivo. El entender que estamos en una época en Nueva York de finales del siglo XIX, pero que además se enfrenta justamente con los asesinatos de unos niños vestidos de niñas y que bueno, pues vamos a saber que justamente se dedicaban a la prostitución un tanto obligados por el ambiente, por la presión social que justamente pues también tiene por un lado el progreso de una ciudad que se estaba construyendo, que se estaba desarrollando, que se estaba enriqueciendo en términos de recaudación fiscal, pero que también tiene todos estos pasajes oscuros, tenebrosos, lúgubres, que justamente nacen de la mente pervertida del ser humano. Exactamente. Y bueno, el personaje de Laszlo Chrysler, que es un psiquiatra, y le dicen el alienista, ¿no? Porque trabaja casos de enfermedad mental bastante severos. Ujú. Y tiene de hecho un hospital ahí donde hay muchos niños a los que él trata para que salgan de su depresión o del problema que tienen, ¿no? Tiene un ayudante por ahí, John Moore, que es el personaje es interpretado por Luke Evans. El personaje de Laszlo Chrysler es Daniel Brühl. Y bueno, su amigo John es un poquito se establece una relación como con la del Dr. Watson y Sherlock Holmes, ¿no? Una pareja de Sí, sujetos
que están ahí resolviendo crímenes. Laszlo es la parte científica y John Moore es la parte intuitiva. Él es un artista, él es un dibujante que trabaja para los periódicos. Hay que recordar que en el siglo XIX pues, no había fotógrafos, entonces las noticias utilizaban a ilustradores. Bueno, había fotógrafos, pero no era algo que se utilizara comúnmente como ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, era todo un proceso y costaba dinero. Y tradicionalmente se usaron primero ilustradores para, valga la redundancia, para ilustrar los artículos que aparecían en los periódicos. De pronto llegó la fotografía y poco a poco empezó a desplazar a la ilustración. Y particularmente tratándose de lo que es el homicidio, el asesinato como tal, todos los delitos, pues todavía mucho menos era utilizada la fotografía, que sí estaba todavía incipientemente concebida, pero digamos que la ilustración servía justamente para capturar todos los elementos que podían ayudar no solamente a desentrañar, digamos, que cuáles habían sido las motivaciones del asesino, las condiciones con las que, digamos, que atacó o realizó el asesinato, sino justamente para empezar a identificar ciertos patrones que habrían de ser sumamente importantes. Por ejemplo, en ese momento tampoco se utilizaba lo que era la huella digital, que hoy nos parece como una de las pruebas irrefutables en la ciencia forense, pero que en ese entonces pues lo estamos viendo prácticamente en sus inicios, ¿no? Son como ocurrencias que van teniendo por la parte científica y que quieren combinar para justamente poder avanzar en materia pues de impartición de justicia. Bueno, y aquí el The Alienist lo que va a resolver el caso de uno de estos niños de los que habla José Noé, que son niños que se dedican a la prostitución y que los visten de mujeres, y empiezan a encontrar que hay varios asesinatos de estos niños, ¿no? De manera atroz y sin algún móvil. Y entonces, bueno, The Alienist, que va a cooperar con la policía, tiene que resolver el caso. Y es algo bastante interesante. Ahora, resulta que el creador de la serie, que es Cary Fukunaga, es creador también de True Detective. Bueno, es uno de los productores de True Detective, ¿no? Y también el director y escritor de la película It, de eso. Así es. Bueno, en su inicio, porque después abandonó el proyecto de It, pero sí, justamente a Cary Fukunaga lo llegamos a conocer muy bien porque justo una de las series más celebradas de los últimos años es la de True Detective, particularmente la primera temporada, que bueno, pues justamente mezclan la persecución de un asesino serial, pero que además se matiza con algunas, pues digamos que reflexiones filosóficas, con algunas temáticas que manejan muy bien, digamos que los protagonistas, que recurren a ellos justamente después de que varios años después se presenta una serie de homicidios que tienen que ver justamente con un caso que ellos habían resuelto tiempo atrás, ¿no? Entonces, qué mejor que echar mano de ellos y de su experiencia para tratar de ubicar al nuevo asesino, ¿no? Exactamente. Bueno, y de Alienist hay varios puntos importantes, pero como me encanta también el tema de los asesinos seriales, yo ando brincando de un lugar a otro, una disculpa, pero me encanta porque todo está conectado además. A ver, el personaje de Alienist, Laszlo, tiene un referente en Sherlock Holmes, que me parece importante, ¿no? Pero es como el precursor del trabajo de un personaje que es muy conocido por las películas de Hannibal Lecter y del Silencio de los Inocentes, que el personaje es Will Graham, pero este personaje de Will está basado en un verdadero estudioso de los asesinos seriales, que es John E. Douglas. John E. Douglas es un agente del FBI que empezó a estudiar a los asesinos seriales y dijo, a ver, aquí hay algo que no estamos comprendiendo, ¿no? Estos sujetos se están matando y no matan por dinero, no matan por quitarle la novia a alguien, ¿no? No matan por una herencia, sino son tipos que no sabemos qué es lo que está pasando, qué hay detrás de sus mentes, entonces va y se echa un clavado. Sí hay algunos estudios del siglo XIX y algunos autores, algunos psiquiatras, ¿no? Que tenían algunos visos de qué es lo que podía ocurrir en la mente del asesino, pero realmente no se sabía mucho. Entonces, cuando llegan los 50, 60, cuando Charles Manson empieza a asesinar, empiezan a surgir toda esta serie de asesinos que dicen, bueno, ¿y cómo nos enfrentamos a ellos? Sí, y Johnny Douglas escribe su libro, que se llama el libro, de nuevo que se me olvida, Inside the FBI Elite Serial Crime Unit. Mindhunter, ¿no? El título completo es Mindhunter Inside FBI Elite Serial Crime Unit.
Y de ahí sale la serie de televisión Mindhunter. En español lo tengo que decir, me están diciendo en la producción. Entonces sería Mindhunter dentro de, de la unidad elite de crímenes de asesinos seriales del FBI. Algo así. Después, a ver si no lo apunto bien y se los digo en español correctamente. Pero bueno, por eso está conectado. Ahora sí, regresemos a The Alienist. Perdonen ustedes. Y después vamos a hablar de Dexter porque... José no es fan de Dexter y dijo, yo quiero hablar de Dexter. Entonces, regresemos a The Alienist, ¿no? Tenemos estos crímenes y vemos... hay varias cosas que resultan interesantes, no solo desde la perspectiva de los asesinos seriales, sino del rol de la mujer, porque además hay un tercer ayudante. Sí. Sarah Howard. Exactamente, que es Dakota Fanning. Y es genial, porque es la secretaria del comisionado de policía. Y ella, pues, es muy inteligente, pero... como el rol de las mujeres de la época, pues está relegada a ser la secretaria y a hacer mandados, ¿no? Y a tomar dictado. Y no solamente está relegada, sino que en realidad es un mundo oscuro en donde impera justamente esa preeminencia del hombre, tanto en sus roles como en la forma de conducirse. La propia policía misma no había, pues digamos que esa intuición femenina dentro de las corporaciones, ¿no? Y entonces eso lo hace muy interesante. Y además, antes de avanzar un poco acerca de lo que es la trama, lo que sí me parece fundamental es hablar un poco de la producción para situarnos justo, porque quizá la historia, quizá el argumento no es lo más original que podamos encontrar en toda la pues literatura de ficción de estos temas, pero sí creo que está muy bien recreada. O sea, ¿crees que hay muchos temas que son muy similares, no? Sí, digamos que más o menos se parte de ciertas bases para crear el juego entre el asesino serial y quien lo persigue o quien trata de descubrirlo. Pero aquí lo interesante, sí, justo es que se trata de una adaptación de unas novelas que salieron en 1994, que habían tenido una gran dificultad para adaptarse. De hecho, había habido un primer intento de adaptación más o menos en 1998, pero se dieron cuenta los productores que era demasiado caro adaptar justamente por todo lo que se describía en las novelas. Y entonces, bueno, pues tendrían que pasar 24 años para que ya por fin se pudiera llevar a la pantalla chica en este caso. Y además de todo, se trata de una producción de época muy bien cuidada, tanto en el vestuario, como en la utilería, como en los peinados. Como en el lenguaje. Sí, exactamente. El autor dice que para él fue muy importante que los personajes no hablaran como lo hacemos nosotros y que no supieran cosas, digamos, que sabemos nosotros. Es decir, como que, por ejemplo, pues la sensación del tiempo en aquella época, que era totalmente distinta. Ahorita ya se nos hace muy común que que en Rusia sea la misma hora que en el país de al lado, digamos, o que aquí en México, en el pueblo que está a 3 horas sea la misma hora, pero en 1819, en el siglo XIX, perdón, no, o sea, tú cuando llegabas a una ciudad tenías que poner tu reloj al mismo tiempo que el reloj del pueblo, de la iglesia, usualmente. Con los trenes igual los horarios estaban más establecidos, pero sí era un tiempo, era distinto. Vamos, ¿no? O sea, el tren pasaba a cierta hora, entonces para que no te dejara, pues sí tenías que los relojes tenían que estar sincronizados. Pero la sensación del tiempo y del espacio es totalmente diferente a la de nosotros, la inmediatez, claro. O sea, no tenían celulares, ¿no? La noche, por ejemplo, es algo muy importante, también porque no es lo mismo estar a la luz del día que, como vemos en esta serie, justamente, pues digamos que ver los movimientos de los personajes a la luz de las farolas, ¿no? Lo cual también le da una sensación mucho más inmersiva, le da una sensación como de encubrimiento, de que no todo es claro, ¿no? Y bueno, pues también tiene algunos elementos que no dejan de ser simpáticos, pero pues que nos habla de que justamente está muy bien trasladada, como por ejemplo la manera de darse la alarma de los asesinatos, ¿no? Claro. Golpeando en los postes para que todo el mundo en la ciudad se enteraran y para que la policía estuviera al tanto, ¿no? Eso está genial, la serie está muy bien construida, eso es un buen elemento. Y en cuestión de psicología también. Y los conceptos que utilizan son conceptos viejos, aunque te puedes relacionar con ellos, pero yo que estudié psicología sí me doy cuenta de que está basándose en teorías de la época. Entonces eso es muy interesante y, como dice José Noé, es muy complicado de adaptar, pero te da una sensación de estar en otro mundo, de estar entrando a otro mundo. Por eso la serie es tan buena, ¿no? Sí, y además, a pesar de que, bueno, no a pesar, pero digamos que
además de beber de las diferentes teorías psicológicas de la época, sí sientan un precedente, lo cual es también pues notable en el sentido de que esas investigaciones que va haciendo tanto el personaje del doctor Laszlo Kreisler como lo que se va descubriendo a lo largo de la trama habrá de servir. Por eso decías hace rato que todo está conectado, ¿no? Porque Claro. todas las investigaciones de alguna manera se van sumando. O sea, la ciencia va, digamos que adhiriendo a su metodología la forma en que investigaron digamos que sus antecesores para poder definir los perfiles, para poder definir los protocolos a llevarse. Y esto lo vemos súper claro en Mindhunter, en donde, bueno, pues la policía se enfrentó en un momento dado a estos personajes asesinos seriales que en efecto no tenían las mismas motivaciones que podía tener un asesino pasional, por ejemplo, Claro, ¿no? exacto. O un asesino por dinero. Entonces, bueno, pues justamente a través de la psicología, la combinación entre esos aspectos psiquiátricos y por otra parte, pues digamos que la investigación propiamente policial, pues nos van construyendo perfiles a los cuales normalmente se les tiene que llevar a la práctica para tratar de descubrir las motivaciones más íntimas y sobre todo tratar de predecir cuáles casos pueden ser o tratarse de asesinatos seriales, ¿no? Exactamente. Vamos a leer comentarios. Aldorowski Herrera dice, excelente miniserie. No sé ustedes, pero para mí es mejor ese formato de series de una sola temporada. Saludos, Faust. Ese formato de una temporada, tiene razón Aldorowski, es muy bueno porque pues, cierra la historia y ya no estás esperando a ver qué va a ocurrir en la segunda temporada, qué tal si se cae la segunda temporada, qué tal si me cancelan la serie, Sí. ¿no? Entonces tienes una historia que puedes manejarla de una mejor manera y la puedes cerrar, además, de una mejor manera, obviamente. Nena dice, Dexter es la mejor serie. Eduardo Lomas Romero, muy buena serie, perfectamente ambientada. Rosario Segura Martínez dice, y los policías sienten desprecio por ella. Claro, los policías sienten desprecio por el personaje femenino de Dakota Fanning, pero ejercen una violencia Y también sienten atroz. desprecio por la víctima. Porque, Además, por ejemplo, sienten el desprecio de que pues el niño vestido de niña así tenía que acabar, así lo dicen, ¿no? Y claro, que eso merecía. es que ahí lo que estás viendo es una homofobia terrible. Exactamente. ¿no? Y también una inequidad de género brutal. Pero hay algo interesante, la puedes reconocer hoy en día, que eso es un acierto de los productores. Es decir, no estás viendo como es algo del pasado. Al contrario, dices, esto ocurre todavía, y lo cual es más terrorífico. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, que puedas decir, híjole, yo no siento que esto ya ocurrió hace mucho tiempo, siento que esto todavía ocurre. Porque y además es horrible. Está justamente esa doble cara o esa doble moral de la sociedad. Claro. Está perfectamente plasmada de tal manera que incluso la propia élite de esa sociedad pues va impidiendo justamente las investigaciones porque puede ser que alguno de sus miembros esté involucrado, ¿no? Ándale. Y, oye, dice Julieta Foglia Ortiz, me gustó cómo la mamá de John se asustaba con el teléfono, que era un invento novedoso en la época y la señora no se acostumbraba a descolgar el teléfono ¿no? Y a tener que hablar por el teléfono con otra persona. Sí. No, sí, se acostumbraba a la carta y a la interacción. Ahorita las nuevas generaciones ya no acostumbran contestar el teléfono, sino todo es por mensaje y es hasta invasivo para muchos. Si les hablas, contestan raro. Es interesante. Sí, tienes que pedir cita para poder hablarle a alguien, ¿no? Tienes que decir, oye, ¿te puedo hablar? Y ya si te dicen sí o no, le marcas. César Augusto Rejón Permon dice, la forma en que cerraban los prostíbulos e inmediatamente abrían otro enfrente, eso era algo muy interesante también, un símbolo de corrupción atroz, ¿no? Cerraban uno y después se pasaban a un predio enfrente y lo volvían a abrir. Un saludo a Gina Ibelles, a Javier Ramos, dice, ¿cómo están, señores? Saludos desde Monterrey. Un saludo a Alejandro Vázquez, a Tete Reyes, a Luis Tadeus, a María Guadalupe Ortiz Alegría, dice, te odio, Faustis. Otra cosa que ver y yo con 2 hijos en casa por vacación. Ninive Novelo, también un saludo, dice, el racismo entre los propios inmigrantes, es cierto. María Guadalupe Ortiz de nuevo nos vuelve a saludar. Maguito Kiss dice, hola chicos, Leo Trejo dice, Roberto Francisco Ponce, gracias por la producción. ¿A quién tenemos más por ahí? Alejandra Bermúdez dice, buenas noches a todos. Bueno, siga, a Juliana Trejo dice... se me perdió. Juliana Trejo dice, la serie está genial. Y José Manuel Alemán, el fenómeno del asesinato serial ha ocurrido desde que el mundo es mundo. No sé si desde que el mundo es mundo ha ocurrido el asesino serial, pero al menos lo que sí puedo decir es que no se tenía en el radar como empezó a ocurrir en el siglo XIX con Jack el Destripador y
en 1950, bueno, en los 60s con Charles Manson, esa oleada como el asesino del Zodíaco, por ejemplo, no se tenía en cuenta, no se veían de la misma manera. Eso es algo muy importante. Yo le entrevisté a Agustín Sánchez González, que él tiene un libro sobre crímenes y horrores en el México del siglo XIX, y son los asesinatos que había en la época, y también son asesinatos, muchos asesinos seriales y cosas horribles que pasaban. Y él me decía que la forma en que se mata es un reflejo de la sociedad, es un reflejo del momento. Y tiene razón, me dice, los crímenes que ahorita estamos viendo, por ejemplo, en el país o en los que nos enfocamos, son crímenes que tienen que ver con equidad de género, son feminicidios y son estudiantes que levantan y se los llevan a fosas, y es narcotraficantes que levantan gente, y son cosas masivas, y dice, no son los mismos que en ese México del siglo XIX, de 1850. Y estaba viendo yo una serie que se llama The American West, un documental de Robert Redford, en donde también hablan de los crímenes que se cometían en el siglo XIX en Estados Unidos, sobre todo en el oeste. Y son crímenes que son totalmente distintos y son otro contexto. Entonces es cierto, la forma en que ocurren los asesinatos en alguna época es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y es también un producto de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, ¿podríamos encontrar que había asesinos seriales en otras épocas? Puede ser, pero con contextos diferentes. No, pero el fenómeno, la forma en que lo vemos ahorita o la forma en que impactan en un momento determinado es totalmente diferente. Y no se les había estudiado de esa manera. No. Y no solamente no se les había estudiado, sino tampoco se les había enfrentado de la manera en que sí se le empieza a enfrentar a finales del siglo XIX y ya particularmente en el siglo XX, en donde además de todo se particulariza mucho el tipo de asesinato o el tipo de asesino que hay detrás justamente de toda esta perversión a la ley. Porque en el caso de los asesinos comunes y corrientes, incluso de los propios asesinos digamos masivos, que son diferentes a los seriales, porque los masivos pueden matar mucha gente pero en un solo acto, digamos que todos ellos tienen motivaciones que son mucho más claras o mucho más evidentes y se pueden rastrear de una manera más clara. Pero en el caso del asesino serial, estamos frente a personalidades únicas, por un lado, porque son sociópatas, es decir, no tienen sentimientos ni hacia su sociedad, ni hacia sus seres cercanos, ni a lo que ellos pueden llegar a percibir. Y entonces sí captan que están violando la ley, pero no necesariamente les importa. No sienten absolutamente nada. De hecho, en Mindhunter hay un momento en el que uno de los criminales, yo ahorita ya no recuerdo cuál de ellos es, pero le dice, estaba yo con una persona y esa persona pues sabía que yo la iba a matar, y en algún momento piensa este criminal en perdonarle la vida porque logra generar empatía con algo que tenía él cuando estaba chico, ¿no? Hay un momento en el que a través de los padres, algún maltrato del padre hacia la víctima, que la víctima se lo comenta a este personaje y en algún momento piensa en perdonarla, pero después otra vez le vale y vuelve a decir, ok, te tengo que matar, o sea, no me importa que estás sufriendo, sé que estás sufriendo, incluso me gusta que estés asustada y me gusta que tengas miedo, y eso me va a generar más placer. Entonces sí, tienes razón, son otro tipo de criminales. Son egocéntricos y además son narcisistas. Y con estas características justamente nos enfrentamos a personajes que incluso, digamos que planean el asesinato y que además pueden encubrirlo, cosa que no siempre ocurre con un asesino común y corriente que, pues digamos que llega al extremo de sus pasiones y después ya no sabe cómo resolverlo. En el caso de los asesinos seriales, pueden ser extraordinariamente refinados. Ahí tenemos el caso de Hannibal Lecter, ¿no? Que incluso, bueno, pues podía devorar a sus víctimas con cubiertos y con vajillas de lujo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Oye, un saludo a Ubaldo Hernández, un gran saludo. Un saludo a su nuevo Tello que dice, es un fenómeno social moderno, me parece, lo de los asesinos seriales. No sé, moderno sí, pero insisto, del siglo XIX. Digo, por algo hacen The Alienist. El autor, Caleb Carr, se da cuenta que empieza este tipo de asesinos en aquella época. Y bueno, Jack el Destripador es parte de esa época. Y que por cierto, ahorita hablando de Jack el Destripador, hay una serie también que se llama Whitechapel, que no es sobre Jack el Destripador, pero sí es sobre un imitador de Jack el Destripador. Entonces utiliza
justamente todos los métodos que utilizaba Jack y solamente que lo aplica 100 años después. Entonces esa también es una serie recomendable. Dice Angélica Zamarroni, bueno, eso que dice suena lógico. Aquí empezamos con la Mataviejitas, el Mochaorejas, el Pozolero, las Muertas de Juárez y de ahí en adelante todo un horror y es real. Bueno, las Muertas de Juárez creo que es anterior a todo lo que estás mencionando, ¿no? O Goyo Cárdenas, ¿se acuerdan de Goyo Cárdenas es uno de los asesinos, de los primeros asesinos seriales y es del siglo XIX. Entonces, insisto, lean este libro, consíganlo, Crímenes y Horrores en el México del siglo XIX, donde hay este tipo de asesinos y es, bueno, Goyo Cárdenas, perdón, yo lo regué. Goyo Cárdenas es del siglo XX. El personaje, el asesino serial del siglo XIX de México es uno que le dicen el chalequero. El Que chalequero. mataba prostitutas. Entonces, bueno, pero Goyo Cárdenas, claro, Goyo Cárdenas es más o menos de mediados del siglo XX y él, fíjate, murió hasta 1999, nació en 1915 y murió en 1999, conocido como el estrangulador de Tacuba. Y que después se convirtió en un ejemplo de la readaptación penitenciaria, porque después estudió leyes y después se dedicó a ayudar a la gente en pobreza. Entonces, bueno, pues claro, ahí está su ejemplo. Un abrazo a Jorge Contreras, mi amigo de la primaria. Mi Jorge, un abrazote. Ya tienes muchos hijos, mano. Ya vas a hacer un equipo de fútbol. Estaba viendo las fotos que tiene en Facebook y dije, órale, ¿en qué momento? Pero un abrazo, campeón. Nivel Novelo, también un abrazo. Dice, ¿han visto Erased? También hay un asesino serial de niños. Rosario Segura Martínez dice, recuerdo que cuando era niña encontré una revista que hablaba de Sharon Tate y cómo la habían asesinado y me impactó mucho porque era reciente y no me imaginaba que eso pudiera ocurrir. Interesante aquí los comentarios, que eso es lo que ocurre también en True Detective, en Mindhunter, Sí. cuando la gente del FBI empieza a decir que pues cómo nos enfrentamos a estos tipos. O sea, estos tipos no van por el dinero, no es así de, oye, estoy enamorado de tu mujer, te voy a matar para quedarme con ella, ¿no? Oye, hay una herencia, entonces te voy a hacer a un lado para quedarme con la herencia, ¿no? Dice, no sabemos dónde, cómo ocurre, quiénes son. Y hay algo que ocurre en The Alienist, que también ocurre en Mindhunter y en varias series. En The Alienist hay un momento en el que el psiquiatra se da cuenta que el asesino serial, bueno, no le dice asesino serial en este momento, no se ha acuñado el término, el término se acuña en el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX, pero que este tipo de asesinos, pues hay mucho en común con un hombre que pensemos que es un hombre normal, ¿no? Que eso es lo más aterrador. Y eso es aterrador, y no solamente normal, sino incluso personajes destacadísimos en su sociedad. Por ejemplo, si nosotros pensamos, ya lo decíamos, en algunos asesinos seriales de la vida cotidiana, de la vida real, pues nos podemos encontrar con personajes como Ted Bundy, que incluso tenían un IQ verdaderamente destacadísimo, notable, o nos podemos encontrar con John Wayne Gacy, que, bueno, pues era conocido también como el payasito Pogo, porque se disfrazaba de payasito para hacer labores sociales. Ya sé quién es, sí. Para divertir a los niños. Y seguro It está inspirada en ese personaje. Alejandra González García, un saludo, mi Ale, dice, las Poquianchis, las primeras mujeres asesinas seriales. Estoy casi seguro que vi que hay otra mujer por ahí asesina. Jorge Ibargüengoitia, ¿es qué? Escribió Las Muertas, inspirado en las Poquianchis, lo que me están diciendo. Muy bien. Uh-huh. Es que ustedes no tienen por qué saberlo, pero me acaban de regalar la colección de Jorge Ibargüengoitia, entonces la tenemos por ahí que no ha abierto ni uno, ¿verdad? Extraordinario escritor. Exacto. Mexicano. Hay alguien, estoy seguro que hay una asesina serial mexicana anterior a las Poquianchis. Estoy casi seguro, pero bueno, eso ahorita lo checamos. Mr. Da dice, hola Fausto, pregunta, ¿no está en tus proyectos hacer un corto o algo visual? ¿Lo tienes? Creo que las herramientas, el talento y conocimiento... Ay, me están echando cebollazos, madre, ya me voy a morder el rebozo. Híjole, ya me voy, José, no te dejo solo porque ya no, mi ego se infló. No, pues cuéntanos tus proyectos. No tengo ninguno, pero me dice que debería de hacerlo. Muchas gracias. Fabiola Mendoza dice, Faust, me caes muy bien. Por ahí preguntaron, ¿dónde está Monse? Monse está en la producción. Y ahorita la tenemos en producción porque por muchas razones, porque no vio The Alienist, vamos a decir la verdad. O sea, por está castigada por no vio The Alienist. No es cierto, es broma. Pero está en la producción. Show Hamburger dice, solo si me convierto en él, si le corto la garganta al niño, si atravieso el cuerpo indefenso con mi cuchillo y arranco los ojos inocentes de una cara horrorizada, solo entonces comprenderé realmente lo que soy, dice Laszlo Chrysler. Es ponerse en los zapatos del asesino, ¿no? Exactamente. Entonces, de pronto no somos tan diferentes a un asesino, es lo que dice Laszlo, que está
hijo, te digo, eso es lo que da más miedo. Eso Que a es lo veces, que técnicamente se le llama empatía. sí, pero ahora hay algo interesante que se plantea en Mindhunter. Los policías dicen, estamos viendo a un asesino que acaba de matar a una mujer, que le metió un palo de escoba, que hizo unas cosas horribles, ¿no? Y tú me estás viniendo a decir, le dice la gente del FBI que le está explicando que hay que sufren esos asesinos y cómo se transformaron. Y dice, y tú me estás pidiendo que tenga piedad y tenga empatía con ese sujeto que hizo esa cosa horrible, ¿no? Y los policías se empiezan a parar y se empiezan a ir, ¿no? Y casi lo quieren agarrar a golpes. Que es cierto, es muy complicado. O sea, meterte en la mente del asesino, darte cuenta que igual hay muchas coincidencias, pero que al mismo tiempo es una persona que sufre y tenerle empatía se vuelve algo muy difícil de manejar. Sí, porque de hecho hay varios teóricos que decían que la diferencia entre todos esos asesinos y nosotros es que quizá nosotros lo pensamos, pero no nos atrevimos a hacerlo, ¿no? Claro, totalmente. Dicen, a ver, me están diciendo que Felicitas Sánchez Aguillón es una asesina serial mexicana que la conocieron como la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas, y que cometió varios infanticidios en la década de 1930. Las poquianchis son de esa edad, de esa edad, digo, de esa época, son posteriores, ¿no? Sí, creo que de 45, creo que esa que acabamos de decir. ¿Cuál es, señor productor? Perdón, esa que me dijo usted, es la Felicitas Sánchez, creo que es la primera, o de las primeras. Pero mira, niños. A ver, estaba leyendo un documento de una periodista inglesa que había encontrado que cuando hay niños asesinados, que lo más común es que sean mujeres. O sea, usualmente las madres o una mujer por ahí cercana son las que tienen contacto con los niños. Bueno, esos son para otro tema, ¿verdad? Era nada más un apunte por ahí. Por cierto, ahorita que mencionabas de asesinos seriales mexicanos, yo me acuerdo que hace unos meses, quizá un par de años, fui a ver una exposición sobre asesinos seriales, que por cierto la recomiendo. No sé si todavía siga, pero estaba montada en el Museo de la Policía, ahí en el centro. Claro. Entonces, bueno, pues nos explican un poco también de cuál es la manera normal de operar de todos estos personajes, que además tienen un grado de soberbia muy grande, porque son tan egocéntricos que piensan que no los van a atrapar, y que además de todo, pues es como una gran obra de arte para ellos. Y no puede ser una gran obra de arte si no lleva su firma. Entonces, claro, normalmente los asesinos seriales dejan una firma por la cual a veces se les puede atrapar. Híjole, eso es terrible. Claro, tienen este ego y se creen artistas y creen que están haciendo algo trascendental. Así es. Es como el otro lado de meterte a un camino espiritual y hacer obras de caridad y obras amorosas, ¿no? El lado contrario es cometer un asesinato con alguna persona, destriparlo y hacer como una especie de obra de arte de ese cuerpo, de lo que tú crees que es una obra de arte, ¿no? Un saludo a Fabirucci Mendoza López, dice, lo aterrador de un asesino serial es que puede ser alguien tan común con quien puedes convivir sin sospechar nada. Así es. Ricardo Reyes dice, hay muchas series que hablan de asesinos seriales, Criminal Minds, Dexter, Bates Motel, Mindhunter, Hannibal. Creo que es un tema que ya tiene rato generando interés, sí, y por eso lo estamos retomando, pero también el pretexto es The Alienist, porque está nominado a un Emmy. Le dicen una serie, ¿cómo? Se me olvidó la categoría. Es el premio a una serie, a una miniserie, digamos, pero tiene un nombre específico. Ahorita les decimos. Pero qué bueno que tocas el tema de Dexter, Ricardo, porque Dexter es una de las series de las que quería hablar José Noé Mercado. Sí, a mí me gusta mucho, pero digo, para quienes no sepan, Dexter es un asesino serial que está del lado de los buenos, ¿no? Sí, aunque es malo en ciertos momentos. Es decir, lo que pasa es que Dexter... mejor serie limitada. Es aquí le pusieron en español mejor serie limitada o miniserie, pero creo que en inglés es solamente serie limitada, ¿no? Hay que buscarlo. Pero eso me rompió el corazón, porque si es serie limitada quiere decir que no va a haber segunda temporada y eso no me agrada. O que sí va a haber segunda, pero no con continuación. Dios te oiga. Entonces, pues, por ahí se habla de que puede... adaptarse la segunda parte de la segunda novela. La segunda novela, exactamente. De este personaje de Laszlo Chrysler, que creo que al principio le dije Chrysler como los coches. José Noé, vámonos con, ya ves, es Limited Series, en inglés es serie limitada, pero más bien es como miniserie. Aunque en Estados Unidos, conociéndolos, las miniseries tienen ciertas especificaciones y las series limitadas otras especificaciones. Pero bueno, sigamos con Dexter. Sí, bueno, lo que les decía es que Dexter es un personaje que tiene los dos polos. Por una parte trabaja
en la policía de Miami como forense especializado en manchas de sangre, por la cual puede determinar cómo fue hecho un asesinato, quiénes quizás son los sospechosos y por qué, ¿no? O sea, puede determinar muchísimas cosas. Pero lo que también ocurre es que este personaje de Dexter Morgan lleva dentro de sí un oscuro pasajero, como se le llama en las novelas en que está basado, y es que él también tiene un instinto asesino. Claro. Pero entonces, digamos que cuando es adoptado de niño, pues digamos que su padre, que también era un policía adscrito a esta misma corporación policíaca, pues descubre los asesinatos que hacía Dexter de pequeños animales y de cómo cada vez su sed de sangre pues era más notable. Crecía y crecía. Y entonces le aplica una especie de código ético, ¿no? Ético, en donde digamos que toda esa energía, toda esa sangre que necesita derramar, la aplique para el bien. Es decir, para que él pueda matar a gente que lo merece. Exactamente. Y que solamente pueda comprobarlo así a toda costa y que hayan, de cierta manera, eludido la ley, ¿no? Porque él hasta cierto punto comprende que hay veces que la legalidad, que las pruebas, que las leyes son unas desde el punto de vista de que son plausibles y pueden o no condenar a un culpable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese culpable logra eludir la ley? Bueno, pues Dexter se encarga justamente de investigarlos, de indagarlos y además de asesinarlos en una especie como de ritual, ¿no? Es una cosa muy rara porque es un antihéroe y al mismo tiempo es un héroe, ¿no? Porque sí está haciendo justicia, pero está brincándose la ley. Y además trabaja en la policía. Claro. Y su hermana es una investigadora extraordinaria también. Claro, ¿y cuántos superhéroes que vemos en Marvel y en otros no se brincan la ley todo el tiempo, por ejemplo? Entonces es muy interesante la reflexión que se hace en esta serie. Ahora, desde el punto de vista psicológico, está padre porque la primera temporada, la segunda, la tercera, la cuarta temporada, todo lo que vemos es las etapas de desarrollo del personaje. Es decir, es una alegoría a el desarrollo de un ser humano. Cómo creces primero con el código de los papás, cómo de pronto lo rompes. En la segunda temporada Dexter empieza a romper el código y él lo dice, y después encuentras tu propio camino. Entonces es muy curioso que a Dexter lo que va reflejando son las etapas del desarrollo humano. Entonces, para los que estudian psicología, es una serie muy interesante también. Jacobo Hernández Cruz dice: asesina serial mexicana anterior a las Poquianchis, ¿no es Felicita Sánchez? Sí, tienes una estrellita. Y si sigues participando, tendrás tu estrellita de fan destacado. Un saludo a Patti Ramírez. Dice: Dexter fue lo máximo hasta la cuarta temporada. Sí, después de la cuarta cae, ¿no? Sí, bueno, y llegamos a la octava, en donde ya en realidad sí fue una prolongación quizá innecesaria, pero pues comercialmente entendible, ¿no? Yo pensé que ibas a decir así de, se la prolongaron. Pues también, ¿no? Pero te viste muy decente, claro. Nunca mejor aplica. No sé por qué dudé de ti. Bueno, y en la vida real, Dexter, bueno, el personaje que interpreta a Dexter, Michael C. Hall, sí. Y el personaje que interpreta a su hermana, que es Jennifer Carpenter, se casaron, ¿no? O sea, no sé si sigan juntos, pero pues sí, tuvieron su romance. Que además esa es otra de las cuestiones que siempre está flotando en la serie de Dexter, que hay una especie de tensión sexual no resuelta, ¿no? Entonces, eso lo hace bastante atractivo. Ok, saludos a Eva Escobar, y saludos mi querido Fausto. Rosario Segura Martínez: es impresionante que mata a su hermano. No, pues no es tan impresionante, el hermano era más maldito. Angélica Zamarroni dice: y el último muy sonado es uno que tenía a sus víctimas en el refrigerador y se las comía. Jacobo Hernández Cruz dice: asesina serial mexicana. Ese ya lo leí. Ricardo Gasca dice: saludos Chiquitifaus, siempre escucho Dispara y el de hoy fue divertido. Saludos desde Califas. ¿Ya se divorciaron? Qué mal, muy mal. Gracias, nena, por decirnos. Ana Lilia Sánchez Palacios: Faust, por fin estoy de vacaciones y puedo volverlos a ver en vivo. Gracias, un saludo Ismael Flores. Señor productor, ¿cómo andamos de tiempo? Ya hay que irnos, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna reflexión, una última reflexión sobre Asesino Serial? Hay otra serie nada más para terminar que me gusta mucho porque justamente nos presenta el desarrollo del asesino serial a lo largo de diferentes años, que no siempre ocurre porque normalmente un asesino serial tiene ciertos momentos de euforia, que es en donde ataca. Pero en este caso, además de todo, se trata de un asesino serial súper célebre porque es Norman Bates, que viene de la película Psicosis de Alfred Hitchcock y que bueno, pues se adaptó en la serie Bates Motel, que bueno, pues nos habla justamente de esa relación
pues casi incestuosa con su madre. Claro. Y cómo después, bueno, pues se va transformando y cómo va matando y cómo va coleccionando objetos de la víctima, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigue siendo, como conclusión, pues uno de los temas preferidos justamente por el público, porque nos abren la puerta a ese morbo que quizá siempre nos mantendrá aterrados, pero que al mismo tiempo nos va a cautivar, y que es justamente el de el milagro de la muerte, ¿no? Justamente el de asesinar a alguien que es como tú, que tiene, digamos, que su energía vital, y que de repente, bueno, pues nos consideramos casi como dioses para quitarle esa, pues digamos que esa vitalidad o esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso este tipo de series están nuevamente en la mente de todos nosotros. Y bueno, pues incluso para cerrar, les recomiendo una que es bastante buena, que se llama La Mantis, que es una serie francesa, se estrenó en este año, pero el mismo Stephen King dijo que esta serie va mucho más allá de lo que han mostrado todas las demás series, y de hecho lo dice en un sentido positivo para la serie, pero que nos revela justamente muchas cosas perversas que hay en la mente de un ser humano y que es capaz, ¿no? Oye, nos decían que hiciéramos uno de Stephen King, pero la verdad es que yo no he leído tanto de él, porque leer un libro de Stephen King es kilométrico. Pero Entonces, no sé seguramente has visto películas o adaptaciones. Sí, pero también. yo estaba leyendo eso, no lo he terminado, pero es genial. O sea, sí es superior a las películas. Es muy complicado adaptar a Stephen King. Y salvo Misery, por ejemplo, Sueños de Fuga o The Green Mile, creo que salvo esas, las demás no han quedado tan bien. Sí, no, esas son las cumbres de la mano de Frank Darabont como director, pero evidentemente pues hay toda una serie de, digamos que terrores cotidianos, no solamente son terrores sobrenaturales, y lo malo con Stephen King es que ponerse al día con él es verdaderamente complicado, porque a veces publica 3 novelas por año, más recopilaciones de cuentos, más adaptaciones que han ido al teatro, al cine, claro, a los musicales, a la ópera. Entonces en realidad es verdaderamente una de las mentes privilegiadas creativas de nuestros años. Raúl Arriola dice, excelente trabajo, saludos desde León, Guanajuato. Ginny Belles dice, nena, ya somos 2. Ustedes están platicando bien a gusto ahí. Fabirucci Mendoza López dice, obvio Norman Bates. ¿Dónde te pueden encontrar? Dales tu Twitter o tu página Bueno, pues web. me pueden seguir ahí en Twitter, en @jonomerc. También es lo mismo que está en Instagram. O en Facebook me pueden seguir como José Noé Mercado. Ahí podemos contactarnos, podemos seguir platicando. Y además también los invito a que le den clic a la página de mi novela Apocalipsis Zombie, que justamente así se llama. Muy bien, y yo quiero invitarlos a altafidelidadmagazine.com.mx, donde tenemos hartas cosas. Es uno de mis proyectos que llevo cocinando mucho tiempo y ya hay mucha gente que se está subiendo al barco. José Noé escribe ahí, Mons escribe ahí, Roberto Francisco Ponce, nuestro productor, también escribe ahí. Muchas personas que han estado aquí en el programa y otras tantas que trabajan desde otras trincheras, digamos. Pero de verdad, métanse y a ver qué tal les parece. Queremos crecer el proyecto. ¿De qué trata? De tecnología, de videojuegos, de libros, de música, de series, en fin. Es una guía para la cultura pop de nuestros tiempos, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Tienes una estrellita tú también, José Noé Mercado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Gracias.